por el doctor César Gordillo, quien hoy nuevamente está con ustedes en este programa Preguntas y Respuestas en Conciliemos, que se emite hoy desde Radio Axe, desde la ciudad de el municipio de Girón. Bienvenido, doctor César, buenos días. José, muy buenos días. Bienvenidos todos a nuestro programa Preguntas y Respuestas. José, como estamos empezando un poquito tarde, yo pienso que vamos a entrar en materia. Y yo quisiera empezar con una pregunta que nos manda el conciliador Félix de la ciudad de Medellín, Antioquia. Como esta pregunta la formula por audio, la voy a colocar en el audio. Espero que la pregunta se escuche. Buenos días, doctor César Gordillo. Le envío copias de estos documentos porque un juzgado de pequeñas causas negó el hacer cumplir un acta de conciliación en equidad, pues dice que no se cumplió con un requisito. Yo le estoy tomando copia a las actas que nos entregaron a nosotros para llenar en los casos de conciliación en equidad, y en esas actas no está escrito el decreto o la observación que nos hacen que el acta de conciliación en equidad no cumple con el artículo que nos subrayan ahí. A ver, doctor, ¿qué se puede hacer o qué le contesto a la señora que me está preguntando que por qué no le aceptaron la demanda? Muchas gracias, doctor. Como se puede apreciar, José, ¿escuchaste la pregunta? Sí, señor, sí, la escuché muy bien. Bueno, entonces, la situación de nuestro amigo Félix de la ciudad de Medellín es la situación que le ocurre a la mayoría de conciliadores en equidad del país. Y es que hay una cosa que difícilmente se entiende por los jueces y difícilmente se entiende por los conciliadores en equidad. Y es que estamos en el marco de dos sistemas regulados por principios diferentes. Mientras que la conciliación en equidad está regulada por el principio de la informalidad, la justicia ordinaria o la justicia de los jueces está regulada por el principio de formalidad. Entonces, cuando se tienen que unir la informalidad y la formalidad para engranar y hacer justicia, ahí es donde vienen los problemas. Porque el conciliador en equidad está acostumbrado a la informalidad y el juez en derecho está acostumbrado a la formalidad. Y en este caso que nos plantea nuestro amigo Félix, ocurre eso. No puede engranar la informalidad y la formalidad. ¿Y por qué no engrana? Los queridos conciliadores que nos escuchan tienen que entender que en el sistema formal, para poder ejecutar un título como una letra de cambio, un cheque, un pagaré, el juez no puede recibir una fotocopia. El juez, para poder ordenar que se ejecute a alguien, tiene que recibir un título original. Si el título no es original, el juez no puede librar mandamiento de pago. ¿Qué es mandamiento de pago? Es la orden que da el juez de que un deudor le pague a su acreedor dentro del término de los 5 días siguientes. Entonces, en este caso que nos comenta Félix, ¿qué ocurre? Que una ciudadana presenta una demanda ejecutiva con un acta de conciliación que es una fotocopia. Y al ser una fotocopia, el juez saca un auto. ¿Qué es un auto? Es una providencia, es una decisión del juez a través de la cual el juez se manifiesta y dice: yo no puedo librar mandamiento de pago, o en palabras más sencillas,
yo no puedo ordenar que se pague porque usted me aportó una fotocopia y usted me debe aportar un documento original o la primera copia que preste mérito ejecutivo. En ese orden de ideas, nuestro amigo Félix, digamos que muy interesado en ayudarle a la ciudadana, me pregunta qué puede hacer esta ciudadana a la que el juez le negó la posibilidad de ordenar el pago con un acta de conciliación de un conciliador en equidad. Entonces, esta ciudadana, cuando sale la providencia del juez o el auto o la decisión del juez, tiene 3 días para presentar un recurso de reposición. Y en esos 3 días la ciudadana debería presentar el recurso y anexarle una copia del acta del conciliador, pero no cualquier copia, no fotocopia. Lo que debe hacer esta ciudadana es volver a donde el conciliador y que el conciliador le coloque una nota debajo de su firma que diga: es primera copia tomada de la original que presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada, la vuelve a firmar y si tiene un sellito, le coloque un sellito. Aunque los sellos ya no están abolidos, digamos que el tema del sello permite darle como autenticidad u originalidad o permite presumir que el documento es original. Así que, ¿cuál es la invitación a los conciliadores en equidad? La invitación que les hago, José, tienes el audio abierto. La invitación que les hago es que cuando entreguen la copia del acta original, le coloquen una nota en la parte final que indique que es primera copia, que presta mérito ejecutivo, hace tránsito a cosa juzgada y vuelven y firmen. Y si tienen un sello, coloquen su sello para que cuando esa acta llegue al juez, pues el juez observe que es la primera copia tomada de la original. Entonces, queridos amigos, conclusiones. 1. Los jueces no reciben fotocopias de títulos ejecutivos y el acta de conciliación es un título ejecutivo. Segundo, a las personas tenemos que expedirle la primera copia que presta mérito ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque la original es de ustedes la deben conservar, pero a las partes se les entrega la primera copia que presta mérito ejecutivo. Y tercero, queridos amigos, entiendan que en los juzgados todo funciona bajo el principio de formalidad y en ese orden de ideas sus actas de conciliación deben ser muy bien elaboradas para que los jueces las tomen en cuenta. José, pues esa fue la pregunta de nuestro amigo Félix. Espero que quienes nos escuchan pues les haya quedado clara la situación. No sé si tú si te hayan llegado más preguntas, José. Sí, aquí hay una de la señora Marlene Coronado. Marlene Coronado dice que cuando se hace un acta y no se cumple, se envía al juez de pequeñas causas o cambia esta regla. Es la pregunta de Marlene. ¿Me la puedes repetir porque no la entendí, José? Dice que cuando se hace el acta y no se cumple y se envía al juez de pequeñas causas y dice o cambia la regla o cambia esta regla, dice ella. Ok, no, realmente para Marlene hay que decirle que cuando el acta no se cumple es precisamente cuando las partes tienen la obligación o si lo desean, si desean recuperar la obligación, es el momento en el cual deben presentar el acta ante el juez. Pero quiero aclarar un poco eso de que le enviamos el acta al juez y el juez ya lo hace todo. Eso no es así de sencillo, Marlene.
cuando una persona incumple un acta de conciliación, pues si yo no tengo conocimientos jurídicos de cómo funciona el sistema, de cómo se hace una demanda, de cómo se radica, si yo no tengo claro eso, lo mejor es o ir a un consultorio jurídico para que me asignen un estudiante de derecho que me presente la demanda, o contratar un abogado para que el abogado presente la demanda. Entonces, no es como se ha dicho que yo cojo el acta y se la envío al juez y el juez ya se encarga del resto. No. La justicia civil es rogada. ¿Qué quiere decir rogada? Quiere decir que todo se le debe pedir al juez y que el juez solo se va a pronunciar acerca de aquellas cosas que yo le pida. Así que yo debo tomar el acta incumplida, ir a donde el estudiante de consultorio, donde el abogado que me haga la demanda. Ese abogado anexa a la demanda el título ejecutivo, que es el acta de conciliación, radica la demanda y espera que el juez se pronuncie sobre esa radicación de la demanda. El primer pronunciamiento del juez puede ser o de inadmitir la demanda porque le faltan requisitos, caso en el cual se le otorga al ciudadano 5 días hábiles para que la subsane, para que corrija los errores, o el primer pronunciamiento también podrá ser el demandamiento de pago, que equivale a la orden de pagar que da el juez. Entonces, querida Marlene, cuando el acta se incumple, debemos buscar los servicios o de un consultorio jurídico o de un abogado titulado que nos haga la demanda. Igualmente, tener en cuenta, Marlene, que hay que entregarle al abogado el acta que presta mérito ejecutivo, la primera copia tomada de la original que presta mérito ejecutivo. Si no, le va a pasar a esta persona lo mismo que le pasó a la usuaria de nuestro amigo Félix en la ciudad de Medellín. Quisiera precisar igualmente que en aquellos casos donde la cuantía no supere la mínima cuantía, es decir, que tenga unas pretensiones bajas, qué sé yo, 2 millones, 5 millones, 10 millones, creo que la mínima cuantía llega como a los 36 millones de pesos. En aquellos casos donde la cuantía no supere la mínima cuantía, el ciudadano puede hacer el trámite por sí mismo. La ley no lo obliga a contratar abogado. Pero, si el ciudadano no tiene conocimiento de cómo hacer una demanda, pues definitivamente o debe buscar los servicios de un abogado o debe buscar los servicios de un consultorio jurídico, o debe llamar a nuestra corporación intermedial, donde podemos ayudarle a formular la demanda y ayudarle a radicarla y acompañarlo en el trámite para que salga avante. A ver, doctor César, hay algo muy importante. Aquí le ayudamos a estas personas, en estos casos más que todo de restitución de inmuebles, ¿no? Cuando la persona incumple el acta, la persona llega ya, mire, no me entregó el inmueble, ¿yo qué hago? Entonces lo llamamos nuevamente, ¿sí? Bueno, señor, usted está incumpliendo el acta. Entonces dice, no, es que yo no me voy, porque bueno. El conciliador le solicita a la persona para que le certifique el acta, y con esa certificación la radica ante el juez para que el juez le haga cumplir a esa persona la restitución del inmueble. Entonces, aquí nos ha funcionado de esa manera, no sé en otras partes. Pues José, digamos que en restitución de inmueble arrendado, digamos que la situación opera algo distinto a como opera para los procesos ejecutivos. Digamos que en esos casos la persona interesada en que le desocupen el inmueble se acerca donde el conciliador, le indica que no le cumplieron el acta, el conciliador, como tú bien lo indicas,
le entrega una constancia que manifiesta que la persona interesada ha indicado que le han incumplido el acuerdo, y la persona con esa constancia y con el acta de conciliación debe solicitar al juez que el juez ordene la diligencia de entrega del inmueble. Hoy en día estas diligencias se hacen a través de las alcaldías municipales. Antiguamente se hacían a través de las inspecciones de policía. Hoy en día se están haciendo a través de las alcaldías municipales, quienes tienen funcionarios que realizan este tipo de diligencias. Pero la gran conclusión que podemos sacar de los dos casos, del caso de Félix y el caso de nuestra amiga que nos escribió, y el caso que tú planteas, es que para hacer cumplir las actas no hay una posibilidad distinta que ir a donde el juez, porque es el juez el único que la podría hacer cumplir, pues en el marco de la legalidad. Obviamente la gente en Colombia, desesperada por la falta de justicia, está tomando otra serie de caminos no legales, pero en el marco de la legalidad, ante el incumplimiento de un acta, hay que ir a donde el juez. Y precisar lo siguiente, José, si el acta no quedó bien hecha, el acta no la va a recibir el juez. No la va a recibir. Sí, Si el acta no quedó con obligaciones claras, expresas y exigibles, es decir, no quedó, por ejemplo, quién va a pagar, cuándo va a pagar, cómo va a pagar, dónde va a pagar. Si el acta no quedó con esas claridades y las personas que firman el acta no quedaron plenamente identificadas, número de cédula, dirección, teléfono, el juez no la va a recibir, porque el juez no funciona con la informalidad, sino con la formalidad. No sé, José, si Oye, haya alguna otra pregunta. sí, pues hace una pregunta aquí muy cauciosa que dice: ¿qué hacer si un arrendatario manifiesta que no puede pagar y no tiene trabajo? La misma señora Marlene Coronado. Ok. Para el caso de la señora Marlene, voy a hablarle como le hablo a las personas que van a consulta a nuestras oficinas. Yo le digo a las personas que van con estas consultas de arrendamiento que el principal objetivo es recuperar el bien. Así se pierda la plata del arriendo, el principal objetivo es recuperar el bien. Porque es que lo que más preocupa de una situación de estas es que la persona se quede allí viviendo por mucho tiempo sin pagar el canon de arrendamiento. Y es que la gente en Colombia ya sabe que los procesos judiciales son demorados, no por culpa de los jueces, sino porque tenemos un sistema colapsado. La gente ya sabe que eso sucede y entonces eternamente se quedan viviendo en un inmueble. Y ante esa situación, lo mejor que uno podría hacer es lanzar una fórmula de acuerdo atractiva para ese inquilino que no paga. Y lo más atractivo que se le puede proponer a un inquilino de estos es: no me pague, pero váyase por las buenas. Obviamente, hay personas que ante el desespero de no tener justicia, empiezan a hacer cosas como cortarles el agua, cortarles los servicios y hacer cosas parecidas, lo cual es abiertamente ilegal. Y curiosamente, para estos propietarios de inmueble que hacen este tipo de cosas para aburrir al inquilino, la justicia se opera rápidamente a través de las inspecciones de policía. Pero para el tema del no pago del canon de arrendamiento, los inspectores de policía no son competentes, sino que los competentes son los jueces de la República. Entonces, llama la atención que si un propietario se toma la justicia por su propia mano, hay unas herramientas para que la justicia actúe rápidamente. Pero si un inquilino no paga el arriendo, no hay las mismas herramientas. Ya las herramientas son herramientas muy demoradas a través de la vía judicial, mientras que un inquilino al que
le suspenden los servicios, puede obtener su reconexión a través de un inspector de policía en par días, un propietario al que no le pagan el arriendo puede obtener el pago del arriendo y recuperar su inmueble después de 1 año o más. Entonces, allá hay un desbalance porque hay mejores herramientas para el inquilino que para el propietario. Para el que incumple, ¿no? Bueno, eso es, mire, dése de cuenta, por decir ahorita que los servicios básicos como el agua, no puede solicitar el corte el arrendador porque es un servicio básico que no lo pueden cortar, ¿sí? O no lo pueden suspender, digamos, porque ese inquilino debe 2 millones o 3 millones de pesos de agua, no, o la luz o el gas, en fin. Y esto es lo que usted dice, ahí sí opera la justicia, ahí sí llega la policía a poner los comparendos porque violentó los derechos del ciudadano, bueno, en fin. Pero entonces el ciudadano tiene un acta de conciliación, como el caso que sucedió aquí. Pero bueno, seguramente ustedes me van a pagar los 2 millones de pesos que debe este señor de servicio. Deme una justificación por qué le estoy cortando este servicio, porque es que me lo debe, ¿no? Debe más de 1 año de servicios públicos y no lo ha pagado. ¿Sí? Entonces, muchas veces por el desespero, aparte de que le debe el arriendo, le debe los servicios, tiene que cobrar porque la justicia, mire, yo tengo precisamente restitución de inmuebles que me han solicitado a través de otras conciliaciones que se han hecho desde enero aquí en los juzgados de Girón. Y precisamente no ha operado, no han funcionado porque los jueces lo someten a eso que llaman el turno de reparto. José, lo que pasa es que tenemos un problema estructural en la justicia y la mayoría de los jueces los tenemos, creo que el 70 o 80% de los jueces dedican el 70-80% de su tiempo a tramitar asuntos de los bancos, de las entidades financieras. Creo que una gran reforma que se le debe hacer a la justicia es retirarle esa competencia a los jueces de la República. O sea, los jueces de la República no deberían estar diseñados para adelantar procesos ejecutivos, porque es que, digamos que el proceso ejecutivo es un proceso donde se tiene claridad sobre la existencia del derecho. Es un proceso en el cual se tiene claro que hay una obligación para pagar. Pero, ¿qué hacemos con los jueces dedicados a resolver los asuntos de las entidades financieras? Los jueces deberían dedicarse a asuntos donde el derecho esté mucho más controvertido, donde el derecho esté mucho más peleado, mucho más reñido, y dejar este tema de los procesos ejecutivos, bien sea a los centros de conciliación o a cámaras de comercio, pero realmente mientras que esto siga en manos de los jueces, la justicia va a seguir congestionada, porque si no estoy mal, entre el 70 y 80% de los procesos que adelantan los jueces son procesos ejecutivos, José. Sí, la mayor parte, y sí, lo que usted dice, son procesos de los bancos, de las cooperativas, de estos constructores, bueno, en fin, los procesos ejecutivos. Pero yo llamo la atención porque es que el acta de conciliación es la que presta el mérito ejecutivo y trasciende una cosa ligada, donde simplemente tienen que revisar si cumple el requisito y ordenarle mediante un oficio al alcalde para que restituya el inmueble. No es más, no tiene que engorrarse ahí en un proceso jurídico que llenando los anaqueles
de procesos ahí para que no se, mejor dicho, no se desarrolle. José, incluso ese tema de entrega de los inmuebles perfectamente no debería pasar ni siquiera por los jueces. O sea, una persona que ya pacta la entrega del inmueble y no cumple, pues perfectamente la autoridad de policía podría encargarse de ese tema. Entonces, realmente en Colombia hemos hecho un sistema para que no funcione, José. O sea, un sistema donde todo se represa en el juez. Y por ejemplo, ya lo hemos visto en casos como de insolvencia de persona natural no comerciante, en donde se dañan los temas cuando tienen que ir al juez, porque las velocidades y los tiempos del juez no son las velocidades y los tiempos de los conciliadores en derecho. Entonces, realmente el sistema se ha encargado de todo pasarlo por la vía o por el filtro del juez, pero desconociendo que pasa por el filtro del juez, que es un funcionario que está absolutamente congestionado, razón por la cual pues todo queda allí represado. Entonces no tiene ningún sentido que sigamos en esa lógica de que todo en la justicia pase por la vía del juez. Muy bien, entonces vamos a unos anuncios y ya regresamos nuevamente. Ok, José, perfecto. Hola amigos funcionarios, les saluda su amigo José Hernández. Quiero invitarles para que escuchen por Radio Arte su programa cívico comunitario ¿Cómo está mi barrio? Que vuelve ahora todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Póngase al día con Radio Arte, su programa cívico comunitario ¿Cómo está mi barrio? Radio Axe le invita a escuchar todos los domingos de 9 a 12 del día su programa Vallenato del Recuerdo. Con los mejores intérpretes de la música del Valle del Cacique Utar. ¿Qué mano? ¿Qué va a hacer? Oiga, creo que esa botella de arriba, yo le digo, si quiere vengo mañana un rato y descarbamos allá y le damos ya para que el agua seguro, yo creo que quitando todo ese bojote de cemento de ahí se arregla. Sí, a ver cómo lo arregla. Sí, yo mañana vengo, yo le colaboro y eso. No voy a probar aquí al... Oiga, no, que no tiene el patito, mano. Ahorita, esperen, miro de No, Bueno, entramos, se le subió aquí el volumen. Bueno, entramos nuevamente a nuestro programa de siempre. Perdón. Conciliemos y seamos amigos. Y hoy, en el tema de preguntas y respuestas por la Corporación Intermediar, que dirige el doctor César Gordillo. Doctor, tenemos otra pregunta de otro oyente para ver si le damos respuesta. Dice el señor William Gómez Nieto, de la localidad
11 de Suba de Bogotá, ¿qué normas básicas debe conocer y aplicar el conciliador en equidad de manera correcta en el desarrollo de la audiencia de conciliación? Bueno, este amigo William nos pica un poco la lengua porque vuelve a jugar el tema de la ley, ¿no? Y entonces, ante esta pregunta de William, ¿qué normas debe manejar el conciliador en equidad? Yo le diría a William que hay dos tendencias en esto. Hay un camino o una tendencia que dice que el conciliador en equidad no tiene por qué conocer de normas porque la conciliación es en equidad. Ese es un camino, ¿sí? Pero hay otro camino que es del que yo hago parte, del que siempre haré parte, en el que considero que el conciliador debe conocer algunas normas sobre algunos temas. Y no las tiene que conocer a profundidad, pero por lo menos tiene que saber que existen, tiene que saber que le ponen unos límites, porque es que los ciudadanos colombianos y los conciliadores en equidad vivimos en un Estado social de derecho. Entonces, si vivimos en un Estado social de derecho, no podemos vivir por fuera de la ley, tenemos que vivir dentro de la ley. Y en ese orden de ideas, uno como conciliador en equidad puede dar cualquier cantidad de fórmulas, las que quiera, las más creativas, las más insólitas, pero ninguna de ellas puede pasar por encima de la ley. Entonces, mi estimado William, yo considero que si a mí me llega un tema de arrendamiento, pues yo debo conocer algo de lo que dicen las normas de arrendamiento a través de la conciliación, ¿sí? Por lo menos los artículos que regulan el tema en arrendamiento. Si me llega un tema de una deuda, pues lo mismo, tener alguna idea de lo que las normas me permiten hacer y no me permiten hacer. Yo pensaría que si hay algo que deben conocer los conciliadores en equidad es qué es lo conciliable y qué es lo no conciliable. Yo pensaría que con eso yo sentiría tranquilidad con todos los conciliadores en equidad que ejercen la figura de la conciliación en equidad. ¿El problema cuál es, querido William? Que no hay una norma, ni una sola, que nos indique en Colombia se pueden conciliar estos asuntos y no se pueden conciliar estos asuntos. Para uno llegar a la conclusión de qué asuntos se pueden conciliar y qué asuntos no se pueden conciliar, pues uno tiene que revisar muchas normas, tiene que revisar muchos principios para llegar a esa conclusión. Tan solo en materia penal existe un artículo que con precisión nos indica en cuáles delitos podemos conciliar, que es el artículo de los famosos delitos querellables. Entonces uno ya sabe que en materia de conciliación puede conciliar los delitos querellables. Pero fíjate que hasta en materia penal, digamos, este solo artículo no nos saca de dudas, porque es que en materia penal uno siempre podrá conciliar el daño que produce el delito, pero no puede conciliar el delito en sí mismo, porque la acción penal siempre recaerá en cabeza del Estado. Así que uno en penal siempre lo que concilia es el daño que produce el delito, pero no el delito en sí mismo. Lo que sucede es que si el delito es querellable y se concilia el daño que produjo el delito, la consecuencia de esa conciliación será la terminación y el archivo del proceso. Mientras que si el delito no es de los llamados querellables, la conciliación otorgará beneficios a la persona que reparó el daño. Es decir, a este infractor o a esta persona que comete el delito, le generará unas rebajas de pena
y unos beneficios por el hecho de haber reparado a la víctima. Entonces, querido William, no hay como un listado de normas que se deban conocer. Obviamente, yo diría, como mínimo hay que conocer el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Como mínimo hay que conocer la Ley 23 del 91 en sus artículos referentes a la conciliación y equidad. Como mínimo habría que revisar también los artículos vigentes de la Ley 446 del 98. Como mínimo el artículo 52 de la Ley 1395 del 2010. Y fíjate que te podría seguir citando normas que diría yo son los mínimos que regulan la conciliación en equidad. Los mínimos. Y me queda por fuera la Ley 640 del 2001, que es Ley para Conciliación en Derecho, pero que algunos artículos se aplican a la conciliación en equidad, dentro de ellos el artículo 2 que regula el tema de las constancias. Entonces, no hay un listado, por así decirlo, William, pero sí hay unas normas que regulan la conciliación en equidad que deberían ser estudiadas por los conciliadores en equidad. No, y doctor César, y es que el acuerdo es de las partes, no del conciliador. El conciliador es un orientador para que las cosas se hagan bien, que no se salgan de la norma de la conciliación, digámoslo así. Lo que dice usted, pues el objetivo es que si, por decir, en materia penal, si pasa de 60 días esa lesión, pues tiene que, no es competencia del conciliador. Y así sucesivamente en las diferentes materias civil, de familia, agraria, bueno, en fin, todo eso tiene que conocerlo el conciliador. Claro, José, el acuerdo es de las partes, pero las partes no pueden hacer cualquier acuerdo. O sea, no pueden hacer un acuerdo que vulnere la ley. Por ejemplo, voy a colocar este ejemplo para que se entienda qué es lo que intento decir. Llegan dos partes a una conciliación en familia con el conciliador en equidad. Está claro que la ley 1395 del 2010 en el artículo 52 señala que los conciliadores son competentes para agotar el requisito de procedibilidad en materia de familia, los conciliadores en equidad. Llegan y le dicen, señor conciliador, nosotros queremos conciliar con usted nuestro divorcio para que en un acta de conciliación yo deje de aparecer como casada y aparezca como soltera. Entonces, declárenos en un acta de conciliación el divorcio. Entonces, ¿qué pasa, José? Pues eminentemente el conciliador en equidad es competente para conciliar en familia, pero el conciliador no es competente para decretar o declarar el divorcio de una pareja que está casada por lo civil. Porque los únicos que pueden cambiar el estado civil de las personas en Colombia de soltero, de casado a soltero, son los jueces de la República y los notarios. Así que fíjate, José, que si bien es cierto, el acuerdo es de las partes, el conciliador no podría decir, como el acuerdo es de las partes, entonces venga y yo les hago esa acta. Porque esa acta no tendría ningún efecto jurídico, no serviría para nada. Entonces, si el conciliador en equidad no conoce que el estado civil de las personas en Colombia solo puede ser modificado por un juez o por un notario, pues sencillamente la embarró. ¿Y la embarró por qué? Por el desconocimiento de la norma. Y a él no le cabrá como excusa decir, no, es que yo soy conciliador en equidad. Sí, pero el juez, si el día de mañana lo investigan por meterse en un asunto que no es de su competencia, quien lo investigue le dirá, eso no le sirve de excusa para defenderse en este proceso disciplinario. Entonces, José, fíjate que aquí es cuando se derrumba ese discurso de que el conciliador en equidad debe estar alejado de la ley, que el conciliador en equidad debe estar
mejor dicho, impermeabilizado por la ley, que ni la ley lo toque. O sea, yo no sé de dónde en Colombia esa reacción equívoca ante la ley, esa reacción equívoca ante el abogado, o sea, y esa venta que se le hace a la gente de que conocer la ley es perjudicial, de que leerla, utilizarla y emplearla es perjudicial. Conocer la ley no le perjudica a nadie. Conocer la ley no le afecta a nadie nada, todo lo contrario. Conocer la ley permite reclamar con mayor efectividad los derechos. Así que, digamos que así como coloqué este ejemplo, podría colocar cientos de ejemplos donde el conciliador tiene que conocer algo de la ley, porque está metido en este negocio, José. Está metido en el negocio de lo jurídico. Y lo jurídico no aplica solamente para los abogados y los jueces, lo jurídico aplica para el ciudadano común. Usted, José, enciende el interruptor de la luz y ahí está celebrando un contrato. Yo hice esto, José, esto. Apagué y prendí el bombillo que tengo al lado mío. Y eso está regulado por una ley. Y eso está regulado por un contrato que yo no me doy cuenta, pero está regulado por una ley. Usted se monta en el bus. Usted celebró un contrato de transporte y ese contrato de transporte está regulado por una ley y eso usted no lo puede cambiar. Usted va caminando por una finca que no es suya y eso está regulado por una ley, por propiedad privada. Entonces, queridos amigos, quiéranlo o no, les guste o no, en Colombia todo está regulado por una norma. Sí, señor, es muy importante. Yo quiero, antes de seguir, que escuchemos este mensaje de nuestro patrocinador. Con el patrocinio de la Corporación Intermediar y su Centro de Conciliación Solucionar, el cual podrás contactar a través de su página web intermediar.org. Entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas de conciliación en equidad. Bajo la conducción de José Antonio Hernández y la presencia de nuestro invitado especial, el abogado y docente César David Gordillo Vidal. Bueno, seguimos, doctor César. Entonces tenemos otra pregunta de nuestro amigo William Gómez Nieto, quien dice que cuando en una audiencia de conciliación en equidad, una de las partes asiste con abogados y este trata de sabotear e imponer sus condiciones, ¿qué actitud debe asumir el conciliador en equidad? Ok, pues José, digamos que la presencia de los abogados en audiencias de conciliación en equidad no es un tema pacífico en Colombia. Cuando digo que no es pacífico es que también hay varias vertientes, José, en el tema y yo tengo la mía. Hay una vertiente que le dice a los conciliadores en equidad que no pueden recibir abogados en audiencia de conciliación porque la audiencia es en equidad. Yo me aparto rotundamente de esa vertiente. ¿Y me aparto por qué? No porque sea un tema caprichoso. Me aparto porque constitucionalmente en Colombia todo el mundo tiene derecho a hacerse representar de un abogado en trámites administrativos o judiciales. Y yo por una política interna o institucional o por una manera de pensar, yo no le puedo cercenar los derechos a una persona. Así que lo primero que hay que dejar claro es que todo el mundo tiene ese derecho
En Colombia, todo ciudadano tiene derecho a colocar un abogado en un trámite administrativo o judicial. Y observo con cierta preocupación que ahora ciertas entidades públicas le dicen a la gente, no se requiere abogado. Y ese no se requiere abogado, está bien. Las personas también de manera directa pueden hacer sus trámites. Ni más faltaban que para todo en Colombia uno tuviera que acudir a un abogado. Pero le mienten a la gente, José. Le mienten porque sí terminan requiriendo un abogado. Por ejemplo, nada más traumático que reclamar una pensión en Colpensiones. O sea, hágalo solo a ver cómo le va. Entonces, yo quisiera decirle a mis queridos amigos conciliadores en equidad que nosotros no somos quien para violarle los derechos a la gente. Y si las personas desean presentarse con un abogado, lo pueden hacer porque es legal hacerlo y porque es ilegal quitarles ese derecho. Ahora bien, hay abogados que son problemáticos en audiencia. Hay abogados que intentan dañar los acuerdos en audiencia. Pues para los abogados también hay ley, queridos amigos. Y una de las faltas disciplinarias que puede cometer un abogado es entorpecer el acuerdo u oponerse a los acuerdos. Así que un abogado puede ser investigado disciplinariamente por oponerse a un acuerdo que es totalmente viable. Entonces, a los abogados, para nosotros también hay ley. Pues bien, ¿cuál debería ser el manejo que da un conciliador en equidad a un abogado que lo interrumpe abruptamente o que se opone al acuerdo? Pues sencillamente debería decirle eso, que la ley disciplinaria de los abogados contempla como falta disciplinaria oponerse a un acuerdo sin justificación alguna, entorpecer el acuerdo. Y si ustedes observan que el abogado es muy complicado, pues también decirle que la autoridad en la audiencia es usted como conciliador. Él no es autoridad. Nosotros como abogados no somos autoridad en la audiencia de conciliación. Razón por la cual la dirección de la audiencia es del conciliador. Y una cosa más. Usted puede también decirle al abogado que la audiencia de conciliación es de las partes, que por lo tanto serán las partes las que intervengan y que él como abogado podrá asesorar a su cliente. Y que si desea asesorar a su cliente, pues usted puede hacer un receso en la audiencia para que él hable con su cliente. Entonces hay muchas maneras de controlar a un abogado conflictivo en la audiencia. Hay muchas formas de hacerlo. Sí, doctor César, precisamente el que promueve esa situación que no debe presentarse con abogado es Colpensiones, ¿sí? Porque a ellos les interesa dilatar, ¿sí?, esos procesos a que la gente tiene derecho. A mí me ha tocado ayudar a muchas personas que les han dilatado esas pensiones y las cogen y las envuelven y les esconden semanas, y bueno, en fin, una serie, y es cuando toca entrar a actuar como abogado. Entonces, ya hay otra cosa. Yo siempre, antes de iniciar una audiencia de conciliación, cuando llega un abogado, yo soy el que pongo las condiciones en la audiencia. Yo les leo cuál es el procedimiento que voy a usar en la audiencia, que lo voy a escuchar a usted, que lo voy a escuchar a usted, y el señor abogado tendrá la facultad de asesorar a su cliente, ¿sí?, más no intervenir dentro de la audiencia. De una vez pongo las condiciones para que no se vaya a salir de las manos, ¿no? Entonces, esa es la forma como se debe empezar. Antes de empezar la audiencia, deben de poner las reglas en la audiencia. Sí, José, solamente indicar que por más conciliación en equidad, nosotros no podemos colocar reglas que vayan contra la Constitución Política de Colombia y contra la ley.
Entonces, cuando los conciliadores en equidad han colocado reglas como que el abogado no puede entrar a la audiencia de conciliación, pues sencillamente colocar una regla que es inconstitucional. Entonces, No, pues no eso es que no se no pueda entrar, es que no pueda intervenir dentro de la audiencia de las partes. No, estamos claros, José, estamos claros. Yo pienso que el protocolo que tú utilizas es perfecto. Lo que yo estoy diciendo es que aquellos conciliadores que se inventaron la regla de que los abogados, obviamente, amparados en tesis de sus profesores, de algunos de sus profesores, amparados en esas tesis, se inventaron la regla de que el abogado no puede entrar a la audiencia, pues sencillamente lo que hicieron fue colocar una regla inconstitucional. Y por eso yo siempre le digo a los conciliadores en equidad, señores, ustedes son los que firman. Los procesos disciplinarios son contra ustedes, no contra mí. Yo por eso, como docente, tengo una responsabilidad, José. Y mi responsabilidad como docente es enseñar lo que sea para los conciliadores más seguro jurídicamente. Porque es que ejercer la conciliación no es una tarea fácil. Se está quedando investido de la función de administrar justicia de manera transitoria. Entonces yo como profesor o como docente no puedo llegar con una teoría de lo que yo creo, del deber ser, de la filosofía, ¿sí? Y enseñarle a los estudiantes cosas que los ponen en peligro y que los ponen en riesgo como operadores y como administradores de justicia. Y eso es lo que yo cuestiono realmente. ¿Cómo se le enseña a los conciliadores en equidad unas teorías que los ponen en peligro y que finalmente ¿en qué terminan, José? Terminan llamándolo a uno para que uno los defienda en un proceso disciplinario, ¿sí? Y obviamente yo con todo el amor los defiendo porque sé que no hay mala fe en ellos y sé que cuando adquirieron esas teorías lo hicieron de buena fe y pensando que de pronto quien les enseñó eso estaba en lo cierto. Bueno, mi Sí, estimado José. hay, como dicen, de todo en la villa del Señor. Por ahí le voy a mandar un contratico de una consulta que me hizo una señora, precisamente en Bogotá, donde buscó un abogado para que le solucionara el problema de su pensión. Pero le hizo un contrato cobrándole el 50% de los honorarios. Y que si no le salía la pensión, la señora tenía que pagarle 36 salarios mínimos. ¿Sí? Imagínese usted, o sea que él gana. Le voy a mandar ese contrato para que lo vea, que es que no hay derecho que un abogado prestante se ponga en una situación de esa, ¿sí? Y por eso es que muchos nos dañan esa buena fe de los abogados que trabajamos honestamente. Es que, José, por ejemplos como ese, es que yo permanentemente digo que la fama que tenemos los abogados la tenemos muy bien ganada, José. Pero también advertir, José, que el tema de corrupción y de ilegalidad atraviesa a todas las profesiones del país. O sea, así como hay abogados corruptos, hay médicos corruptos, hay médicos que formulan un medicamento innecesario solamente para que el laboratorio farmacéutico lo mande de viaje a final de año. Hay taxistas corruptos que le cobran más de la tarifa que marca el taxímetro a la gente. Hay arquitectos corruptos que hacen diseños para ahorrar material de construcción y el edificio se les cae. Hay ingenieros corruptos. Así que el tema no es de ser abogado. O sea, quitemos ese estigma. Hay psicólogos, psiquiatras corruptos. Así que el tema, José, se reduce en una sola cosa en mi concepto. Y obviamente
me excuso de antemano con los ateos. Falta de Dios, José. Cuando Sí, cuando uno no tiene a Dios en su vida y en su corazón, pues se le hace muy fácil ser corrupto. Pero cuando uno sabe que hay alguien que lo ve, que hay alguien que no le satisface cuando uno actúa con injusticia y con corrupción, pues sencillamente uno tiene ese temorcito y se cohíbe de hacer el mal, que es lo que más nos gusta hacer a los seres humanos. Así que mientras haya falta de Dios en el corazón y en la mente de una persona, podemos actuar de cualquier manera. Del ser humano podemos esperar lo mejor, pero también podemos esperar lo peor. José, yo sí. pienso que ya podemos ir cerrando nuestro programa para no aburrir a nuestros oyentes. Recordarles a los oyentes que en 15 días nos volveremos a ver en este programa de preguntas y respuestas y Bueno, que en los doctor César, próximos días, un momento, José, y que en los próximos días tendremos nuestro acostumbrado programa en el cual tenemos temas de capacitación, y la próxima capacitación que estará dando la Corporación Intermediar es el día miércoles 6 de octubre a las 5 de la tarde. Entonces, invitar a todos nuestros oyentes a conectarse con nosotros el día miércoles 6 de octubre, a las 5 de la tarde. doctor César, hay algo muy importante que me han pedido varios conciliadores y voy a tratar a ver si con el doctor Mario Córdoba en el próximo programa, el próximo viernes, lo hacemos, que es sobre hablar sobre el estatuto de la conciliación, que se dé a conocer ese tema tan importante que me han pedido varios conciliadores. Bueno, ¿qué es el estatuto, no? ¿Y cómo se come eso? Y yo digo, pues bájenlo y léanlo, ¿sí? Pero hay alguna serie de preguntas que me han mandado y yo quiero, pues, a ver, el próximo viernes en este programa estaremos con el doctor Mario Córdoba. Voy a pedirle el favor a ver si nos habla, porque él tiene bastante conocimiento de eso. José, Entonces, ¿el próximo viernes o en 15 días? no, el próximo viernes que tenemos programa de conciliación. Ah, ok. Buen Entonces, punto, José. Nosotros también el día miércoles 6 de octubre estaremos hablando un poco sobre ese tema, pero me parece muy bueno, José, que socialicemos por todos los medios qué normativas tiene el estatuto y que le aplican a los conciliadores en equidad. Me parece una muy buena idea, José. bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Que tratemos de ilustrar a nuestros conciliadores y también a nuestros oyentes, ¿no? Porque no solamente nos escuchan los conciliadores, aquí nos escucha en todo el mundo. Nos escuchan en Canadá, en Chile, en México, en España, en Estados Unidos, en Singapur. Tenemos 2 oyentes que son fieles, ¿sí? Para todos ellos, decirles de que aquí estamos cumpliéndole a nuestros oyentes con nuestros programas y especialmente este programa de la conciliación en equidad. Bueno, José, pues saludo especial a todos nuestros oyentes. Esperamos vernos en 15 días con más preguntas y respuestas de la conciliación en equidad. Y bueno, espero verlos a todos también el miércoles 6 de octubre en nuestra hora de capacitación con la Corporación Intermediar y su Centro de Conciliación Solucionar. Que tengan todos un feliz resto de día. Gracias, José. Un abrazo. Igualmente. Con el patrón